Esto es Conversación Podcast. Cada semana aquí encontrarás charlas comunes con un enfoque en lo eterno. Hola, yo soy Manuel Cañedo y en el programa de hoy vamos a hablar de el gas ruso. En nuestra sección de noticias vamos a hablar también de un hombre llamado Richard Wurmbrand. Vamos a hablar de la evidencia de escritura hebrea más antigua que se ha encontrado hasta ahora y de la canción que se llama Danzando. Así que no te lo pierdas porque recién comenzamos con Conversación Podcast. Bienvenido. Noticias del fin de los tiempos. Bien, para este momento todo el mundo, bueno, creo yo, todo el mundo hemos escuchado de la guerra en Ucrania y de Rusia contra Ucrania, y algunos entendemos o entienden que la OTAN está haciendo ahí un relajo. Realmente, pues no estoy aquí para hablar de que esté a favor de uno o el otro. Más bien quiero contarte lo que ha estado pasando. A raíz de diversas sanciones que diferentes gobiernos, países, Estados Unidos, la OTAN y otros tantos han puesto sanciones a Rusia, sanciones no bélicas, no de guerra, sino económicas, de tratados, etc. Es un tipo de conflicto también. Pues Rusia también ha respondido, y lo más reciente que hizo es que cerró unos gasoductos, es decir, unos tubos enormes por los que va gas, y estos iban a Polonia y Bulgaria. El asunto es que Rusia pues genera muchísimo gas y ese gas lo exporta o lo vende a Europa. Un montón del gas que hace Rusia se va a Europa y Europa lo usa para hacer electricidad y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta medida de Rusia pues ha encendido algunas alarmas en Europa porque dependen mucho de Rusia para su producción de energía. Entonces están ahora buscando desesperadamente cómo reemplazar o cómo tener fuentes alternativas a ese gas que viene de Rusia. Y bueno, obviamente la decisión de Rusia pues es una represalia o una acción en contra de lo que la Unión Europea y otros han hecho contra esta nación, ¿no? Y bueno, aprovechan su poder como proveedores de gas para, pues sí, molestar a los otros, ¿no? Básicamente. Antes aún de la guerra en Ucrania, Europa usaba el 40% del gas de los rusos. Entonces, 40% es un montón. O sea, si de repente te quedas sin el 40% de tu combustible para hacer energía, electricidad y calefacción, etc., es un caos. Entonces, Rusia está empezando a mover esas piezas. Los expertos creen que esta incertidumbre geopolítica, esta guerra en Ucrania, pues también ha disparado los precios, y esto también pues genera un mayor riesgo para los países en Europa, ¿no? A corto plazo probablemente, dicen, los países podrán recibir de algún otro lado ese suministro. Y bueno, hay algunos de los que están saliendo ganones enviando gas ahora a Europa en lugar de Rusia, pues ha sido Estados Unidos, ha sido Qatar, quienes están usando pues parte de sus almacenes para satisfacer esta demanda. Pero el asunto es, y tú podrías pensar, ¿no? O sea, a mí en qué me afecta lo que pase en Rusia y en Ucrania y en Polonia si yo vivo en México o en Mazatlán o donde sea que vivas. Pero el asunto es que si hay una demanda más alta de gas en otros países, pues en todos lados el precio podría aumentar, mientras que los demás países que están en guerra tratan, o los que están en escasez de gas tratan de recuperarse. Pues eso puede definitivamente afectarnos a nosotros en nuestro querido México. Así es. Hubo una frase muy famosa de una conductora de televisión que decía que nos afectaba que el dólar subiera porque nosotros usamos pesos. Pues es lo mismo. El gas en Rusia nos afecta porque si el gas cambia de valor allá, se elevan los precios en todos lados, y si el gas ahorita ya está bien caro, pues puede ser que siga subiendo, ¿no? Entonces, pues sí, Rusia no solamente mandaba ahí a Polonia, también algunos de sus clientes más importantes pues eran Alemania, o son Alemania, el Reino Unido, Holanda, Francia. Y bueno, aquí está entrando también otro jugador que es Noruega, que está tratando
de proveer ese gas, que ahorita no lo tiene al 100, pero están trabajando fuerte para poder reemplazar a los rusos. Y ese gas se usa principalmente en electricidad, es decir, la electricidad que tienes en tu casa muchas veces se hace o se genera con ese gas, y también en esos países donde hace mucho frío, pues lo necesitan para calefacción. Aquí no necesitamos calefacción, ya está haciendo calorcito, pero ellos necesitan calefacción de vez en cuando, ¿no? Entonces, aunque tú no uses gas para calefacción actualmente, si sube el gas, sube también el petróleo, sube también la gasolina, y además la comida y todo lo que compres en el supermercado, porque todo eso es transportado usando petróleo o diésel y gasolina. Entonces es una cadenita en la que si se desestabiliza una parte de esta cadena de producción, pues se elevan los precios de todo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el fin de los tiempos? Bueno, conforme nos avanzamos más en la historia, conforme este mundo va cada vez más en decadencia, pues vamos a empezar a ver este tipo de luchas, ya no por territorios, ya no por riquezas económicas, sino por riquezas naturales, por elementos, ¿no? Por gas en este caso, y Dios no quiera, pero probablemente después por agua, ¿no? Por petróleo, como ha sido por muchos años. Entonces, esta escasez de recursos naturales, este alto consumo que estamos haciendo de todos los recursos, pues definitivamente tarde o temprano nos va a llevar a luchas, a guerras enteras por el agua, por el aire, a lo mejor, no sé. Es parte de lo que viene, pero como cristianos, pues solamente estamos esperando que nuestro Señor regrese y podamos vivir en una nueva tierra, en un nuevo cielo, donde no vas a necesitar el gas ruso o el petróleo de Qatar o ninguna de esas otras cosas que en este momento están causando conflictos a nivel mundial. Así que pues ¿qué nos queda más que confiar en nuestro Señor, estar atentos también a lo que pasa en el mundo y continuar orando y en su presencia? Continuamos. Personas comunes, historias extraordinarias. Hoy quiero platicarte de el pastor Richard Wurmbrand. El pastor Richard Wurmbrand era un pastor luterano de Rumania con origen judío. Y bueno, él y su esposa Sabina fueron pues reconocidos o se hicieron famosos porque fueron arrestados y pasaron 14 años. Bueno, él pasó 14 años en la cárcel, prisionero, y fue uno de los principales detractores del comunismo ahí en Rumania. Debido a la declaración de guerra que Rumania hizo contra Inglaterra, muchos ministros, muchos cristianos, muchos pastores tuvieron que salir huyendo de ahí de Rumania cuando estaba este pastor Richard Wurmbrand. Pero él y su esposa Sabina, sin pensar en la familia, en las posesiones o en su propia comodidad, siguieron su trabajo misionero ahí, a pesar de todas las luchas y a pesar de todo lo que estaba en contra, ¿no? Ellos rescataron a un montón de gente judía de los barrios, o como los llamaban, los guetos, y predicaban diariamente en muchos de los refugios antibombas, en plena guerra, en pleno caos. Ellos seguían siendo misioneros, ellos seguían siendo fieles a lo que Dios los había llamado, y diariamente predicaban ahí en los refugios antibombas en medio de la guerra, y terminaron varias veces arrestados por esas actividades que el gobierno consideraba pues subterráneas o ilegales por el simple hecho de ser cristianos. La vida del pastor Richard Wurmbrand se volvió muy famosa porque, pues por pasar tiempo en esta cárcel comunista. Estuvo en un periodo ahí de 14 años en total. Su esposa también estuvo algunos años, unos 3 años encarcelada. Y finalmente, después de que estuvo esos 14 años, mediante el pago de algunos donativos que se hicieron por cristianos en Noruega y en otros países, el pastor Richard Wurmbrand y su esposa y su hijo pudieron salir de la Rumania comunista y finalmente llegaron a Estados Unidos, donde llegaron prácticamente como refugiados. Estando ya en Estados Unidos, él escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Ella escribió otro libro que se llama La esposa del pastor, y también un libro llamado El subterráneo de Dios, que todavía no está en español, pero está en inglés. Y ahí hablan de los detalles de su vida bajo la persecución comunista.
La vida de este pastor y su esposa ha causado un gran impacto en muchos cientos, y yo diría miles y no sé, decenas de miles de cristianos alrededor del mundo. Cuando estuvo ahí ya la familia Wurmbrand en Estados Unidos, ellos fundaron un ministerio que llegó a conocerse ahora como la Voz de los Mártires, donde al inicio ellos pues hablaban a favor de todos estos mártires que estaban en los países comunistas, pero conforme ha ido pasando los años se han agregado también mártires que están en países islámicos. Y bueno, la intención o misión de esta organización misionera o de este ministerio es evangelizar a los izquierdistas y enemigos de Jesucristo y darles el mensaje del Evangelio de Jesús. Después de la caída de la Unión Soviética y después de que se abrieron los países comunistas a recibir a otras personas y a recibir otras influencias, este mensaje tomó aún más relevancia, ¿no? Porque ahora no solamente fue en los países comunistas, sino en los países musulmanes y donde hay cristianos que son perseguidos, no importa en dónde sea, este ministerio, la Voz de los Mártires, pues tiene influencia, tiene alcance en todos los países, incluso en México, aunque no lo creas, en el sur de México, en comunidades en México, en todo México hay persecución, hay desplazamiento de personas de sus lugares de origen solamente por ser cristianos. Y este ministerio llamado La Voz de los Mártires es un ministerio que ha hecho una gran diferencia. Hace algunos años, ya un montón de años, no escribieron, pero publicaron un libro junto con el grupo cristiano que se llamaba DC Talk, un grupo muy famoso por allá de los 90, si eres viejo te acordarás, como yo. Entonces, junto con este grupo sacaron un libro que se llamaba Jesus Freak o Locos por Jesús, lo tradujeron en español, y básicamente no se trataba del grupo, no se trataba del pastor Richard, se trataba de diferentes historias de mártires modernos y antiguos que se quedaron marcadas en la historia, no solamente de la historia de la iglesia cristiana, sino en la historia de la humanidad, debido al amor, a la valentía con la que se enfrentaron ellos a sus asesinos, al mirarlos a los ojos, al no temer la misma muerte. Hay historias increíbles, te recomiendo ese libro, a mí me causó un gran impacto, me causó un gran despertar en mi espíritu, se llama Jesus Freak o Locos por Jesús, seguramente ahora ya está digital, yo tengo por ahí una copia impresa, y los responsables de sacar este libro fueron el grupo DC Talk y este ministerio, La Voz de los Mártires. La influencia del pastor Wurmbrand es tal que algunos lo han llamado el Pablo de la cortina de hierro. Otros también lo consideran un mártir viviente, una persona que durante toda su vida vivió como un mártir y vivió tratando de hacer conciencia por los cristianos que viven en países que son perseguidos, ¿no? Entonces, si tú estás en un país donde tienes libertad, donde puedes adorar a Dios sin que te persigan, te metan a la cárcel o te clave en una barra de hierro ardiendo en tu abdomen como le pasó a él, pues debemos estar más que agradecidos y nunca olvidarnos de aquellos cristianos, de aquellos hermanos nuestros que están en países donde son perseguidos por el simple hecho de ser cristianos, por amar a Jesús. Oremos por ellos, oremos para que sus perseguidores sean tocados, sean transformados con el poder de la palabra y se conviertan también en nuevos mártires si es necesario, pero por lo menos en nuevos hermanos, en cristianos nacidos de nuevo que puedan también adorar a Jesús como nosotros. No te olvides, iglesia, de la iglesia perseguida, porque la iglesia perseguida también es la iglesia, también somos nosotros, así que si tenemos esa libertad, usémosla para el bien y para orar por aquellos que no tienen la libertad que tenemos nosotros. Continuamos. Estás escuchando Conversación Podcast. Dios y la ciencia. Bien, hoy vamos a hablar de arqueología, la ciencia de la arqueología. Resulta pues que en un lugar que se llama Samaria, que tal vez te suene, porque Jesús anduvo por ahí y dice que le era necesario pasar por Samaria, pues ahí en Samaria descubrieron un pequeño artefacto, un pequeño objeto
que podríamos describir como una pequeña tablita o así, que se abre, no sé, un artefacto hecho de plomo con una inscripción hebrea que hasta ahora, después de que le estudiaron, o ya después de que le estudiaron, se dieron cuenta que hasta hoy es la escritura más antigua en hebreo que se ha encontrado en la historia. Es incluso 200 años más antigua que lo que antes creíamos que era lo más antiguo. Y esta historia es súper interesante porque aunque las letras o símbolos son comunes a otras naciones y a otras culturas de esa época, en esta inscripción, en esta escritura, estamos seguros que es hebrea por las palabras que están ahí incluidas. Incluye el nombre de Dios e incluye un tema o una descripción de la bendición y la maldición de la que habló el pueblo, de la que habló Dios al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Es increíble. Y este objeto, este artefacto mide solamente 2 por 2 centímetros. Así que es pequeñísimo. Realmente no sé cuánto sea 2 centímetros. No tengo aquí una regla, pero no ha de ser mucho más que eso. Y la encontraron en lo que casi estamos seguros que es el altar de Josué. ¿Qué es el altar de Josué? Bueno, resulta que en la Biblia en la Biblia está escrito que Josué hizo un altar que fue de piedras. De hecho se le ordenó, según la cultura y la tradición judía, este altar no tenía escalones sino una rampa. Y en este altar, bueno, resulta que encontraron algo que prácticamente estamos seguros que es el altar de Josué. ¿Por qué? Porque lo encontraron así, sin escalones, con una rampa para subir, hecho de piedras, sin raspar, sin golpear, sin cortar, como enseña la Biblia que debería hacerse. Además, todas las cenizas que encontraron ahí, que analizaron científicos, son de animales kosher, es decir, animales puros, según según los judíos, las órdenes o las leyes judías, puros animales sanos, santos, apartados. Y bueno, quiero leerte lo que dice Deuteronomio 11, del 26 al 29. Dice: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición, escucha esto, en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. ¿De qué se trata todo esto? Es una locura. Bueno, fíjate, este altar que te digo que encontraron recientemente y que creen que es el altar de Josué, está precisamente en el monte Ebal. El monte que es conocido como el monte de las maldiciones o de la maldición que nos habla aquí en Deuteronomio. Y resulta que si tú vas, bueno, yo no fui, pero lo vi en un video que estás viendo ahí, aquí a un lado. El monte Ebal es un monte que no tiene ningún árbol, es un monte desolado, son puras piedras y tierra y medio zacate, no hay nada interesante ahí. Y del otro lado, como un monte gemelo, está el monte Gerizim, que es lo contrario, tiene fuentes de agua, hay vida, hay manantiales, hay árboles. Y entonces este monte dice la Biblia que es el monte de la bendición. Y es súper interesante porque el monte de la bendición es un monte verde lleno de vida. El monte de la maldición es un monte seco y estéril. Y en medio de estos dos montes está el valle de Siquem. Ahí en Siquem fue donde Josué dijo esto. Entonces, llegan los judíos a este valle de Siquem y Dios les dice, tienen la bendición y la maldición, escojan lo que ustedes quieran, ¿no? Y dice, estos montes son como la bendición, el monte verde y el monte con fuentes y todo, y el monte Ebal, que es la maldición. En ese mismo valle, años más tarde, Josué 24:15, Josué dijo esto: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y esta es una frase, una cita muy famosa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase fue pronunciada en ese mismo valle y con esos dos montes de fondo. Así que imagínatelo como una película, con Josué y barba y toda la cosa, ¿no? El monte de la maldición estéril y el monte de la bendición lleno de vida, con el fondo ahí diciendo: escojan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pues el altar de Josué estaba en el monte de la maldición. Y así como la sangre de estos corderos que fueron sacrificados ahí sobre el monte de la maldición son una imagen impresionante de lo que haría Jesús años después por nosotros. Así como en el monte de la maldición se derramaba la sangre de los corderos para perdonar los pecados o para cubrir los pecados, así años más tarde el Cordero de Dios que fue inmolado derramó su sangre para cubrir también nuestra maldición. Así que muchísimos años antes de que Jesús fuera a la cruz, Dios ya nos estaba dando pistas, Dios ya nos estaba dando sombras de lo que habría de venir al hacer que Josué construyera un altar sobre el monte de la maldición. Si yo fuera a construir un altar, diría, pues hay que construirlo en el lado bonito, ¿no? Si vas a hacer una iglesia, si vas a tener, no sé, un centro de adoración, pues lo vas a poner en la montaña que es más bonita. Pues Dios no, Dios le mandó a Josué: haz el altar de sacrificios sobre el monte de la maldición. Y no le dijo que era una pista de lo que haría Jesús, pero hoy nosotros podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta cómo Dios ya estaba hablándonos y guiándonos a lo que iba a pasar con Jesucristo. Interesantemente, antes de que Jesús fuera a la cruz, pero muchos años más tarde que Josué, Jesús llega a ese mismo valle, Siquem, el valle de Siquem, entre esas dos montañas que ahora se llamaba Sicar, y ahí en Sicar tiene un encuentro con la mujer samaritana. Así que justamente ahí donde estaba el altar, donde se derramaba la sangre para cubrir la maldición, ahí mismo llegó el mismísimo Cordero de Dios a predicarle salvación y a predicarle a la mujer samaritana que la maldición que había sobre su vida podía ser cubierta por la sangre del Cordero. Es algo increíble. La historia en la tierra de Israel es increíble, todo lo que puedes encontrar ahí, como pequeñas piezas de arqueología nos hablan de lo maravilloso que es Dios. La ciencia y la espiritualidad, la fe, no están en contra. Si caminas lo suficiente por ellas dos, te vas a dar cuenta que siempre se juntan y se unen y se mezclan. Así que nunca le creas a alguien que te diga que la ciencia contradice a la fe o que la fe contradice a la ciencia. Sigue investigando, sigue leyendo y te darás cuenta que la ciencia siempre comprueba lo que la fe nos dice. Así que sigue estudiando y sigue leyendo la Biblia. Continuamos. Esto es la recomendación musical de la semana. Quiero recomendarte esta canción que la verdad me agarró desprevenido. Es una canción que podríamos decir que es, pues sí, es reggaetón. Y yo tengo un problema aquí, lo digo personalmente, es algo personal mío, no es en contra de nadie. Pero el reggaetón no me gusta, o no me gustaba, ahora ya me está gustando. Porque usualmente el reggaetón tiene letras pues prohibidas, letras muy malas, la verdad, asquerosas, cuando le entiendo. Y además, o sea, obviamente me refiero al reggaetón del mundo, ¿no? Que está en todos lados y está muy de moda. Pues estoy totalmente en contra de eso y de las canciones impuras. Pero este reggaetón es santo, es bíblico. Y bueno, la música no es del diablo ni de Dios. O sea, la puedes usar, depende de la letra y para qué la uses. Puede ser de bendición o puede ser de maldición. Esta canción es una canción con una letra súper bíblica. Tiene un ritmo de reggaetón, sí, pero gloria a Dios, también el reggaetón es de Dios. Y uno de los que inventó el reggaetón, el maestro Vico C, es cristiano, así que empezó bien el reggaetón, luego después lo destrozaron. Pero ahora esta iglesia que se llama Gateway
Worship Gateway Worship. Tiene un ministerio en español, también tiene una parte en español la iglesia. Y yo no sé cómo le han hecho, pero de líderes de alabanza tienen pura gente acá top, ¿no? O sea, los leyendas de la alabanza y adoración son los que dirigen ahí la alabanza como si fuera cualquier cosa. Entonces, pareciera que cualquier domingo tienes allí a Cristín de Clario, a Daniel Calvetti, a Becky Collazo, a Josh Morales, a Lily Goodman, a Cualo Zamorano, ahí dirigiendo la alabanza muy así, ¿no? Muy humildemente. Pues esta canción la cantan precisamente Cristín de Clario, Daniel Calvetti, Travis Joe, Becky Collazo y Josh Morales. Es una canción muy padre, me gustó mucho, pero sobre todo que tiene contenido muy bíblico, muy de la palabra de Dios, y es reggaetón y está padre, está bailable, así que te la recomiendo. No me creas a mí si está buena o no. Yo te recomiendo que la escuches, hagas tu propia opinión, pero seguramente te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Escúchala, búscala. Si estás oyendo esto por Spotify, esta canción va a aparecer aquí después. Si estás en Facebook, tienes que buscarla a mano para que no digan ahí que los derechos y esas cosas. Y si estás en YouTube, va a aparecer aquí también un link para que puedas ir a escuchar esta canción que se llama Danzando, del ministerio Gateway Worship en español, dirigida principalmente por Cristín de Clario. Así que búscala, escúchala, recomiéndala con tus amigos. Y bueno, recomienda también Conversación Podcast. Estamos haciendo una colecta anual de 800,000 pesos. No es cierto. Recomienda esto con tus amigos. Búscanos en Facebook, YouTube. Suscríbete, regístrate. Lo que sea que se haga ahora en las redes sociales. Y estamos en contacto. Conéctate para el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte para recibir episodios nuevos automáticamente. Búscanos en Spotify, en YouTube y en Facebook. ¡Hasta la próxima!